Señora vicepresidenta, ya podrían ustedes recortar la corrupción del Partido Socialista, que está asolando y desgarrando el Gobierno. Y ustedes, en lugar de adoptar medidas reales, simplemente fingen y toman dos medidas muy concretas. En primer lugar, buscan cabezas de turco que paguen con los platos rotos para no sanear absolutamente nada dentro de su Gobierno. Y eso lo han hecho ya en varias ocasiones. Recordemos el caso del Tito Berni, un señor que coordinaba una trama de corrupción que se dedicaba a adjudicar contratos públicos a cambio de mordidas pagadas por empresarios. ¿Y alguien en España se cree que solamente este señor Tito Berni, que es el único que ha pagado los platos, era quien organizó toda esta trama? Lo mismo ha sucedido con el caso de corrupción de Ábalos y el señor Koldo. ¿Alguien en España se cree que entre estos dos señores fueron capaces de organizar una trama de corrupción que alcanzaba a absolutamente todos los ministerios del Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad hasta el Ministerio de Transportes, pasando por el Ministerio del Interior? Todos ellos estaban pringados en esa trama de corrupción. ¿Alguien se cree que entre Ábalos y Koldo solos organizaron esto? No, no es posible. Y ustedes lo que hacen es precisamente encapsularlo, buscar un cabeza de turco y cortarle la cabeza. No adoptan absolutamente ninguna otra medida. La segunda opción es lanzar cortinas de humo y tratar, como dice usted, de embarrar el terreno político. Y esas medidas, esas cortinas de humo, quien las organiza es precisamente usted, señora ministra, revelando información privilegiada desde el Ministerio de Hacienda, sacando información que, según usted, había sido publicada por los periodistas, pero que usted anuncia 5 horas antes de que ningún medio de comunicación lo saque en sus titulares. En definitiva, señora ministra, ¿por qué no adoptan ustedes ninguna medida real contra la corrupción? Lo que piensa España es que todos ustedes están ya pringados en ello, y especialmente usted, que es la que más se esfuerza por tapar y esconder esos casos de corrupción. Y, como le digo, utilizando precisamente tácticas contra los adversarios políticos, empleando información privilegiada del Ministerio de Hacienda. Una táctica que, por cierto, estrenó el Ministerio del señor Montoro. En definitiva, señora ministra, ¿qué van a hacer ustedes? Proposición del Partido Popular lamentablemente no aporta nada, solo habla de estudiar, analizar, valorar, pensar. Nosotros decimos siempre que el Partido Popular solo acierta cuando nos copia, pero vamos a tener que cambiar la frase, solo acierta cuando nos copia bien. Porque claro, esta proposición que nos trae el Partido Popular resulta que llega muchos meses después de que Vox defendiese en la Asamblea de Madrid, en las Cortes de Castilla-La Mancha, en las Cortes Valencianas, en las Cortes de Aragón, en los ayuntamientos de Fuenlabrada, en los ayuntamientos de Valladolid, de Murcia, etcétera, 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 una proposición similar. La situación es verdaderamente dramática. Ya se ha mencionado aquí, abogados y procuradores que no llegan siquiera en su jubilación a cobrar lo que sería el equivalente a una pensión no contributiva. Hablamos de 300, 400 euros y a veces menos. Es algo indignante. Si esto lo comparamos, desgraciadamente, con las ayudas que reciben muchas personas del erario público que no han cotizado en su vida, pero que es más, que han asaltado de manera violenta nuestras fronteras y que han venido exigiendo cantidades muy superiores a las que los abogados y los procuradores tendrían derecho por haber trabajado y haber cotizado y pagado impuestos. No puede ser que los españoles seamos siempre los últimos a la hora de recibir lo que nos corresponde. Esto no va de colgarse medallas a costa del sufrimiento de las familias, que es lo que parece cuando cada uno de ustedes presenta su propia propuesta de ley, aunque apenas se diferencie del resto y no mejore sustancialmente la vida de las personas con ella. Esto va de que hemos perdido un tiempo precioso y muchas vidas que tal vez hubieran querido ser apuradas hasta el final. No deberían ustedes dejar que sus prejuicios contra una formación política se antepusieran a los intereses de los ciudadanos más dependientes y vulnerables. Nosotros no lo hacemos y por eso, señores de Junts, vamos a votar a favor de esta y de todas las propuestas que defiendan la vida y la dignidad de las personas, siempre sin importarnos de quién vengan. De igual forma que anunciamos que enmendaremos en la totalidad. Finalizar, por favor. Termino, por favor, discúlpeme.
De igual forma que anunciamos que enmendaremos a la totalidad con texto alternativo todas las propuestas que se aprueben sobre la ELA para asegurarnos de que verdaderamente mejoren las condiciones de la vida de los grandes dependientes. Lo haremos, señores de Junts, porque nos da igual quién se cuelgue la medalla. Y a pesar de que actúan ustedes como unos golpistas chantajistas que utilizan el poder que les ha dado un sátrapa capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder para usarlo en su propio beneficio. Lo haremos porque no somos como ustedes y porque no hay orgullo que no merezca la pena tragarse por salvar, aunque sea una sola vida. Muchas gracias. ¿Desde cuándo han empezado a ser para ustedes una prioridad los enfermos de ELA y sus familias? Porque antes no lo eran. Cuando pudieron tramitar la propuesta de Ciudadanos y no lo hicieron, no lo eran. Cuando pedimos al Gobierno elaborar y aprobar de manera urgente un Real Decreto para la protección de las personas con ELA y no lo aprobaron, no lo eran. Cuando hicimos nuestra solicitud a la mesa de la Cámara para que acordase el fin de plazo de presentación de enmiendas al articulado de la propuesta de ley de Ciudadanos y no nos hicieron caso, no lo eran. Cuando registramos nuestra propuesta de ley en octubre primero y después otra vez en noviembre y no quisieron tramitarlas, no lo eran. Así que, ¿por qué lo son ahora? ¿Por qué unas propuestas sí y otras propuestas no? ¿Cuál es el criterio que utilizan? Si 38 millones de euros eran la causa para que el Gobierno vetara la propuesta de Vox, ¿quiere eso decir que las propuestas del PP, de Junts o del PSOE van a suponer un impacto económico menor para el Gobierno? Es importante que lo sepamos, señorías, porque sin recursos, sin una partida económica suficiente para estos enfermos, la ley del PP que acabamos de aprobar, la de Junts que aprobaremos hoy y la del PSOE que aprobaremos cuando la presenten, no serán más que papel mojado. Entonces, ¿habrá recursos para los enfermos y sus familias o no habrá recursos? ¿En cuál de los vasos que mueven ustedes con habilidad de trileros sobre el tapete están los recursos que los enfermos de ELA necesitan? ¿Ahora sí vamos a poder disponer de los 38 millones de euros que antes nos negaban? Ahora, señores de Junts, con los propuestos prorrogados por culpa de sus cálculos electoralistas y de su agenda independentista. Señorías, estamos hartos de tanta hipocresía. ¿Cuántos enfermos de ELA han muerto antes de tiempo, habiendo querido vivir durante todos estos meses perdidos en los que no eran una prioridad para ustedes? ¿Cuántas familias se han tenido que enfrentar al drama de no poder mantener con vida, siquiera un poco más, a sus seres queridos, porque el partido que presentaba las propuestas no era del gusto del Gobierno y de sus socios? Yo animaría a los redactores de esta PNL a que releyeran su propio texto y se dieran cuenta de que están elogiando unos cambios sociales que, por el hecho de ser nuevos, entienden que traen progreso, sin darse cuenta de que la soledad no deseada es sencillamente consecuencia del deterioro del tejido social, cuya célula básica es y será siempre la familia. La familia con mayúsculas. Señorías, esa de la que desgraciadamente ustedes no quieren ni oír hablar. Muchas gracias. Porque son ustedes, con sus ideologías hedonistas e individualistas, los que más han contribuido a crear este problema. Parece ser que no tienen ni idea del sufrimiento humano que se deriva de su odio a la familia. Porque cuando había familias fuertes y cohesionadas, señorías, el abandono de los ancianos era casi anecdótico. Y recordemos que los ancianos son la cara más visible de la soledad, pero que no son las únicas víctimas. Después de décadas de políticas antifamiliares, después de haber machacado la natalidad, después de haber puesto trabas y zancadillas a la estabilidad familiar, después de haber ridiculizado el amor para toda la vida como hacen ustedes en los colegios, después de tratar a las personas mayores como si fueran ciudadanos de segunda, y no se nos va a olvidar el trato que ustedes le dieron a las personas mayores durante la pandemia, ahora se dan cuenta de que esos fragmentos de familias, esas familias rotas que ustedes fabrican sin cesar, están llenas de personas individuales que han crecido con unos vínculos familiares muy escasos y que ahora llegan a ser ancianas y se encuentran solas y abandonadas. Pero ustedes y se empeñan en llevar la contradicción por puras razones ideológicas a la propia Academia Española, y en esta exposición de motivos nuevamente vuelven a construir una afirmación patética. Decir que el masculino genérico sitúa a las mujeres en términos de irrelevancia. Y digo una afirmación patética porque afortunadamente, la realidad cotidiana y social
de la vida española demuestra que eso que ustedes dicen no tiene punto alguno de razón. Y por eso, porque mi grupo está profundamente comprometido con el compromiso de hacer efectiva la igualdad de todos los españoles en todos los órdenes y particularmente la igualdad real de hombres y mujeres, nosotros no vamos a avalar con nuestro voto esta patochada. El lenguaje inclusivo no es más que una lengua absolutamente inventada que pretende responder a los intereses de un feminismo radical, bronco, sectario y excluyente basado en la ideología de género con el que no se sienten representadas millones de mujeres españolas. Es hoy una carcundia de la izquierda y prueba de ello es que muchos gobernantes tan distintos como Emmanuel Macron o Javier Milei han decidido acabar con él en sus respectivas administraciones. Y termino. Desde luego, los autores de esta iniciativa no tienen credibilidad alguna para levantar la más mínima bandera en defensa de las mujeres y de la igualdad, porque son los autores del mayor atentado jurídico cometido contra la libertad y la seguridad de las mujeres y, por tanto, de su igualdad, que es la llamada ley del sí es sí. Nosotros aquí seguiremos defendiendo nuestras posiciones con convicción, con claridad y sin ningún complejo. Lo que menos les importa realmente es el acoso en este caso. Plantean una serie de medidas, y yo quería hacerles una pregunta retórica. ¿Ustedes en su partido aplican alguna de esas medidas que usted está proponiendo ahora? ¿Sí? Bueno, pues yo he entrado en la web suya esta mañana y no he encontrado ninguna de ellas. Es más, creo que deberían aplicárselas. Titular de periódico del año 2021. Esquerra Republicana de Cataluña cierra sin sanción el expediente Alfred Bosch por encubrir un acoso sexual. Y sigo leyendo, titular de periódico. El caso había quedado bloqueado en el seno del Govern en las semanas previas a las elecciones del 14 de febrero, desde que el pasado 9 de diciembre el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès entonces, evitó que en la reunión del Ejecutivo catalán se abordara la apertura de este expediente sancionador a Bosch. Eso ocurrió en su partido. Por tanto, en este caso nos encontramos con que no solamente ocultan un caso de acoso sexual en su partido, sino además que cuando salta en los medios de comunicación paralizan el expediente contra el responsable de ocultarlo y simplemente porque no querían interferir en unas elecciones autonómicas. ¿Eso es para ustedes realmente un compromiso y su convicción de lucha contra el acoso sexual? ¿Por qué adjudicaron contratos a una empresa gestionada por una banda de delincuentes? Porque tenían antecedentes. Por blanqueo de capitales, por cohecho, por participación o cooperación con organizaciones criminales. ¿Por qué los eligieron a ellos? ¡Qué casualidad! Y todo esto lo hicieron sin conocimiento del presidente del Gobierno. ¿De verdad nos quieren hacer creer eso? Cuando usted llega y se encuentra esa basura tan habitual siempre que gobierna el PSOE, y por mucho que limpia, usted pues no consigue limpiar del todo, porque cada día nos encontramos con un nuevo escándalo. Ningún país serio tendría usted ninguna cartera ministerial. Imagino la presión que le supone a usted que Sánchez le obligue a decir cada día una barbaridad mayor que el día anterior, ¿no? Y eso con la finalidad de que no se hable de Koldo ni de los chanchullos de la señora Begoña Gómez. Este es verdaderamente un triste debate para un país en el que se están perdonando y borrando delitos muy graves a políticos a cambio de comprar el poder. Su amigo Pedro Sánchez decidió recompensarlo después de que una coalición de derecha le desalojara del Ayuntamiento de Valladolid y como premio de consolación le dio el sillón del Ministerio de Transportes. Un ministerio en el que cuando usted llegó la corrupción supuraba por las paredes y los chanchullos familiares de Sánchez y señora, y de Ábalos de paso, se escondían en los cajones y se negociaban en una marisquería, señor Puente. Lo sabíamos todos, hasta los de Vox. Mire, mi compañera Patricia Rueda
lo llevó a la sesión de control de allá por el año 2020 y preguntó cuáles eran las razones que justificaban el nombramiento del señor Koldo García como responsable de Renfe Mercancías. El señor Ábalos dijo que cuando volviéramos a escuchar esa intervención nos íbamos a avergonzar, íbamos a sentir mucha vergüenza. Pues mire, años después la vergüenza es para ustedes, señores del PSOE, para ustedes. Y claro, yo noto que usted hoy estaba como enfadado. Hace días que está como enfadado. Y claro, yo lo entiendo, señor Puente. Yo lo entiendo porque usted se ha tenido que dar cuenta de que el señor Sánchez a usted lo embaucó cuando lo envió al Ministerio de Transportes, porque él sabía lo que pasaba y lo calló. Y le envió a usted allí, usted creyó que le nombraban ministro, pero en realidad no. En realidad, lo que le estaban nombrando era como jefe de la brigada de limpieza de su corrupción, señor Puente, y de la de su señora de paso. Al momento en el que usted, además, tiene que tapar las vergüenzas de familiares del presidente y de su señora, los chanchullos de Begoña Gómez, porque de esto hay que dar muchas explicaciones. ¿Por qué las empresas se acercan a la esposa del presidente? Supongo que será porque algo esperan de ella, ¿no? Esperan algún tipo de influencia. Entonces, nos gustaría que nos contestara por qué la mujer del presidente tiene hoy el descaro de presentarse en un foro, en el mismo día de hoy, en una presentación en la que actúa como captadora de fondos europeos. Es que no hay precedentes en la historia de España de que ninguna mujer de presidente haya hecho una cosa semejante. ¿Por qué la mujer del presidente accede a hacer negocios y a lucrarse con Víctor de Aldama, un delincuente que estuvo con Ábalos involucrado en el caso Delsi? ¿Por qué la mujer del presidente tiene una cátedra si no tiene ninguna titulación oficial? Lo hemos preguntado en numerosas ocasiones, no solo nosotros, sino otros muchos grupos. ¿Por qué esa cátedra la financia Air Europa? Una empresa, una aerolínea rescatada con dinero público y que recibe un rescate millonario del Gobierno de Sánchez. ¿Por qué el presidente no se ausentó de las deliberaciones del Consejo que acordaron el rescate? ¿Por qué una filial de Globaria llamada Bacalúa llevaba más de un año patrocinando actos del Instituto de Empresa Africa Center dirigido por Begoña Gómez? ¿Por qué? No hay ningún precedente, señor Puente, de que la mujer del presidente haga negocios con empresarios usando su condición de esposa de. Queremos respuestas y que asuman responsabilidades. Y las darán aquí, frente a una comisión de investigación o ante un juez. Este es un caso más de corrupción del PSOE en el que, aprovechando una situación desesperada en la que los españoles estábamos pasando por una de las situaciones más difíciles de nuestra historia, los codiciosos sin escrúpulos aprovechan la oportunidad para enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Hoy podemos decir que con este Gobierno las iniciativas parlamentarias no se valoran en función de su contenido, su idoneidad, su necesidad o su utilidad, sino en función del color político del partido que las presenta. Y esto, señorías, es muy triste y muy injusto. Y es que nos gustaría volver a recordar que cuando se aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA y después de presenciar cómo el Gobierno se las ingeniaba para que su tramitación quedara interrumpida, nuestro partido, pretendiendo retomar el consenso que logró aquella iniciativa y pensando en cómo mejorarla, presentó ya en la pasada legislatura una PNL sobre la ELA en la que pedíamos al Gobierno elaborar y aprobar de manera urgente un Real Decreto Ley para la protección de las personas con ELA, que recogiera aquellas medidas contempladas en la propuesta de ley de Ciudadanos que suponían una mejora inmediata en las condiciones de vida y la dignidad de las personas que sufrían esta enfermedad. Posteriormente, hicimos una solicitud a la mesa de la Cámara para que acordase el fin del plazo de presentación de enmiendas al articulado de la propuesta de ley de Ciudadanos, que estaba siendo prorrogado torticeramente. Y, por último, y nada más empezar este periodo de sesiones, registramos una nueva propuesta de ley sobre la ELA, la primera presentada por Vox en esta legislatura, con la diferencia en la que, a diferencia de la de Ciudadanos y también a diferencia de la del PP, cuya tramitación aprobamos el martes pasado, y de la de Junts, cuya tramitación aprobaremos hoy, planteábamos una atención integral a los enfermos de ELA y también a otras personas en situación de gran dependencia. La registramos el 4 de octubre de 2023 y el 20 de noviembre ya estaba el Gobierno expresando su disconformidad con la tramitación de la iniciativa, porque 38 millones de euros les parecían demasiados millones para dedicárselos a los enfermos de ELA y a sus familias. El 20 de noviembre del mismo año
volvimos a registrar una segunda versión que incluía en una disposición final una cláusula para diferir el impacto presupuestario de la norma, que tampoco fue atendida. Y el 9 de febrero de 2024 el Gobierno vetó definitivamente nuestra iniciativa por la misma razón, añadiendo que la propuesta de ley afectaría a presupuestos futuros. Sin embargo, en diciembre de 2023 el Partido Popular registró una iniciativa de título similar a la nuestra, aunque con propuestas más restringidas, que se limitaban a las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica y discriminaba injustamente a otras personas en situación de gran dependencia que quedarían desprovistas de las ayudas que su norma proponía. Y aún así, al igual que la de Vox, contenía medidas que disminuirían los ingresos presupuestarios y una cláusula de diferimiento presupuestario idéntica a la que planteó nuestro grupo. Pero, para nuestra sorpresa, ellos no recibieron ningún veto y su toma en consideración se incluyó en el orden del día del Pleno del pasado 12 de marzo. Exactamente lo mismo que ha ocurrido con la propuesta de Junts, que tampoco ha encontrado ningún problema para su tramitación. Ya sabemos que también el PSOE traerá en breve una propuesta sobre la ELA, por cierto, algo mejor que las dos anteriores, por ser más parecida a la que nosotros presentamos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué este furor repentino? Mi grupo parlamentario presentó el pasado 19 de diciembre una proposición de ley de ayuda a los hijos enfermos. Una proposición de ley que habíamos presentado la legislatura pasada y que tenía 3 medidas fundamentales que necesitan las familias que más nos necesitan de este país. Y ustedes han bloqueado esta proposición de ley de Vox nuevamente hace 2 semanas. ¿Sabe por cuánto? Por 71 millones de euros. Como no querían aumentar sus presupuestos en 71 millones de euros, han bloqueado la proposición de ley de Vox de ayuda a hijos enfermos y a familias que más nos necesitan. Porque, señor ministro, quienes más nos necesitan por encima de nuestras frivolidades ideológicas y, desde luego, por encima de sus ínfulas de salvar el mundo. La única manera de garantizar que la cesta de la compra y las facturas de la luz y, en definitiva, la protección social de los españoles es apostando por una soberanía energética y por una soberanía alimentaria. No hay otro modo. La mejor política social, la mejor manera de proteger a los españoles es protegiendo su soberanía. Y, sin embargo, no es lo que hacen ustedes en la práctica, porque ustedes en la práctica lo que hacen es traer a esta Cámara y aprobar, incluido con el Partido Popular, una ley de cambio climático. Una ley de cambio climático que fue votada a favor en esta Cámara por todos ustedes, salvo por Vox, que prohíbe a los españoles explotar y explorar sus propios recursos. Es imposible alcanzar una soberanía energética si no nos tomamos en serio que primero tiene que estar nuestra comunidad y que primero tienen que estar nuestros conciudadanos y que primero tienen que estar sus intereses en el mundo. Porque usted, señor ministro, es ministro de España, no es ministro del mundo. Mire, ayer le confieso que ayer me metí en sus redes sociales. Digo, voy a ver qué cosas nuevas ha anunciado el ministro para la interpelación de mañana. Y vi un vídeo en su perfil de Instagram en el que usted hacía referencia a la comparecencia que hizo en la Comisión de Derechos Sociales presentando su programa de gobierno. Recordará que en esa comparecencia fui yo quien intervino en nombre de mi grupo parlamentario. Y usted, en esa intervención, lo que decía era que en su comparecencia el miembro de Vox, o sea, yo, había dicho que la prestación por crianza me parecían ayuditas. Yo creo que no puede salir gratis mentir. Yo creo que un ministro del Gobierno de España no debería mentir tan gratuitamente a los españoles. En primer lugar, y no porque yo lo diga, sino porque en las 100 medidas de Vox, en uno de nuestros primeros programas electorales, la medida número 73 era una prestación universal por crianza para los españoles, señor ministro.
era una medida que no solo nos parece, que desde luego no nos parece una ayudita, sino que es una medida que consideramos que es imprescindible implantar en nuestro país para que haya una política familiar real. Es una medida imprescindible, medida 73 de nuestro programa electoral. Pero además, la nuestra es muchísimo más ambiciosa de la que usted va a traer a esta Cámara, que no sabemos cómo la va a traer, porque lo que nosotros proponemos es que sea como mínimo de 100 euros por hijo a cargo hasta los 18 años, señor ministro. Moción que presentamos con 4 medidas razonables para proteger a los españoles ante el derroche, la tiranía impositiva y la corrupción. Entre ellas, la derogación del artículo 2.17 del Real Decreto Ley 25/2020, que está sirviendo de inmoral parapeto para que el Gobierno no dé información de los importes y condiciones de millonarios contratos culminados en la pandemia. Y como piedra angular, promover el cese de la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero. Portales. Cese de la señora ministra, comodín del señor Sánchez, que junto a otros como el actual candidato del PSC en Cataluña, el señor Illa, responsable del expolio público que estamos conociendo estos días a través de contratos inmorales y fraudulentos, fruto de la avidez desmedida para enriquecerse, que chapotea en la putrefacción y corrupción a todos los niveles de esta mesnada de izquierdas. Cese de la señora ministra, que junto a otros como el señor Illa, candidato del PSC, permitieron el saqueo cuando España, cuando los españoles permanecían secuestrados ilegalmente, silenciando las voces de las calles, pero los ecos de sus miedos y sospechas resuenan ahora con indignación al conocer el pillaje. En esta misma sesión se lo ha dicho el ministro Bolaños. Ustedes acabarán apoyando la ley de amnistía. En esto ha dicho la verdad. El PP no es otra cosa que el PSOE con 10 años de retraso. Llevan décadas pactando cuotas de poder con el PSOE y abdicando de ejercer una oposición real a los gobiernos del PSOE. Son una gran estafa. Solo les pido, y termino, presidente, una cosa. Al menos dejen de poner todos los medios para evitar o dificultar a Vox, que representamos a los que quieren revertir las políticas socialistas de sometimiento, ruina y miseria y quieren una oposición completa y en todos los frentes a los gobiernos socialistas. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Popular trae por segunda semana consecutiva una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las derivaciones del caso Koldo en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE durante la pandemia de la COVID-19. Desde Vox apoyaremos cualquier medida que pretenda poner de manifiesto la corrupción y exija la asunción de responsabilidades políticas. No compartimos que la corrupción del PSOE pueda denigrar más el Ministerio de Memoria Democrática, porque se trata de un ministerio para la imposición ideológica que ya nació viciado por su sectarismo y que el Partido Popular no solo no derogó cuando tenía mayoría absoluta, sino que la ha asumido como propia, como tantas otras normas de ingeniería social de la izquierda, como es el caso de Andalucía, donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Afortunadamente, en los gobiernos regionales de Vox, estas normas sí son derogadas. Votar a Vox es el único voto útil para revertir las imposiciones ideológicas de la izquierda y promover leyes más justas para todos los españoles. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, por mucho que ustedes traten de construir discursos como los que hemos encontrado hoy, la realidad es que esta iniciativa no sirve para avanzar en nada, en términos reales, en la igualdad necesaria e imprescindible entre hombres y mujeres. Es pura fachada, una fachada además asentada en una base falsa, hipócrita y ciertamente en absoluto respetuosa con el principio de jerarquía normativa que es vertebral de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es falsa porque ustedes en la exposición de motivos dicen literalmente que
que el uso del lenguaje exclusivo es un mandato. Mandato es la expresión que utilizan, que dimana del artículo 14 de la Constitución, cuando ciertamente en el texto constitucional no existe ningún mandato expreso referido al uso de ese lenguaje inclusivo. Es hipócrita porque ustedes afirman, como fundamentación de la falsedad anterior, que son las administraciones y las instituciones las que tienen que ser ejemplares, dicen ustedes, ejemplares en la garantía del principio de igualdad. Y ciertamente esta afirmación sería impecable, absolutamente impecable, si no proviniera de un gobierno, ustedes, que están perpetrando un verdadero ataque contra la Constitución, la democracia, la independencia de la justicia y la separación de poderes a través de la ejecución de la mayor operación corrupta que se recuerda, consistente en darle la impunidad a un delincuente fugado que además impone sus condiciones a cambio de comprarle los 7 votos que necesitaban para hacer al señor Sánchez presidente. Pero además esa operación corrupta genera una quiebra absoluta del principio de igualdad, porque ustedes han establecido ya con la amnistía una casta privilegiada de políticos que están por encima de la ley y el resto de los españoles que estamos sometidos a ella. El Partido Popular abdica de su labor de oposición y cae sistemáticamente en las trampas del PSOE para desviar la atención de los asuntos más importantes de la política española. La ley de amnistía a sediciosos, malversadores, terroristas y a la corrupción de líderes independentistas catalanes, la condonación de la deuda de la comunidad autónoma catalana en detrimento del resto de los españoles y tantas otras cuestiones. Señorías del Partido Popular, se trata de una actuación tan ingenua como decepcionante y que lleva a preguntarse si el Partido Popular cae en las trampas mediáticas del PSOE o si el Partido Popular participa de una estrategia de oposición consensuada con el PSOE, con ataques públicos desde esta tribuna de oradores y convocando manifestaciones a la misma vez que se reúne en privado para repartirse el Poder Judicial, Radio Televisión Española, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, las comisiones del Congreso y el Senado, y votando en el Parlamento Europeo conjuntamente el 90% de las veces a favor del Pacto Verde y en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. ¿Por qué en España, con origen en una decisión política a partir del año 1997, se decide que se tiene que desarrollar las energías renovables siguiendo directrices de la Unión Europea? ¿Y por qué eso se hace por el sistema del gasto y no el de la inversión? Es decir, que como quiera que en aquellos años no era posible desarrollar esta actividad de producción de energía de fuentes no renovables de una forma económica, porque la infraestructura hubiera impedido la amortización de la inversión en términos de rentabilidad propios de ese sector, pues se decidió acudir a soportar el coste como gasto, bien con cargo al presupuesto general del Estado, bien, como se hizo también después, con cargo a la repercusión de ese coste en la factura de la luz de los usuarios de la energía eléctrica, que son todos los españoles. Esto es un disparate, porque esto ha dado lugar a un coste monstruoso en términos de gasto. Los 10.000 millones, esos mencionados por la exposición de motivos del informe, son de risa. Habría que contar todas las primas pagadas a inversores privados por el Estado durante todos estos años y estaríamos hablando probablemente de 20 o 30.000 millones, y al tiempo en perfecta transitividad el enriquecimiento de particulares que han recibido esas cantidades de modo garantizado por el Estado. Bueno, esto verdaderamente no lo entiende nadie. Esto, si era tan importante desarrollar las energías renovables, lo que se hubo de hacer es actuar por la vía de la inversión, es decir, que se hubiera constituido una empresa nacional de energías
renovables y con arreglo a un criterio de Project Finance, la inversión hubiera sido recuperada en cuanto a su financiación y amortización con la rentabilidad. Un disparate que han compartido en una pésima gestión los gobiernos del Partido Popular, empezando por el señor Aznar, y los gobiernos del Partido Socialista. Nada más. Esto es para los que presumen de que son partidos de gestión, partidos de mala gestión. Eso sí son. Salvador Illa, el incompetente ministro de Sanidad durante la pandemia. Ni siquiera el apagón del portal de transparencia pudo evitar que conociéramos algunos contratos ciertamente delirantes, fruto del afán de lucro de esos emprendedores socialistas como Koldo García. El ministerio de Illa recurrió a intermediarios sin más acreditación que haber sido miembro de la candidatura de Pedro Sánchez o de la cercanía de determinados altos cargos y sus contactos en el Gobierno. ¿Saben quiénes fueron los elegidos por el Ministerio de Sanidad de Illa para contratar a precios astronómicos material sanitario en los momentos más duros de la pandemia? Pues empresas dedicadas a la venta de champús, de comida para mascotas o de supuestos vigorizantes sexuales. Lo que no sabemos es si esas empresas de vigorizantes sexuales fueron recomendadas por los propios miembros de la trama, porque a lo mejor eran usuarios. Esa fue la gestión de Salvador Illa, el que pagó 3 millones a una empresa de yesos por unos respiradores que nunca llegaron. Gracias, señor vicepresidente. Señorías, el Partido Socialista está incapacitado para exigir responsabilidades en comisiones de investigación sobre corrupción. ¿A quién quieren engañar, señores del Partido Socialista? Pero si ustedes en el Parlamento Balear no han votado a favor de la creación de una comisión para investigar la gestión de la señora Armengol mientras era presidenta de Baleares. La responsable de que el Gobierno balear pagara casi 4 millones de euros por mascarillas defectuosas. La que tardó 3 años en reclamar el dinero sabiendo que la calidad del envío era pésima y cuando la Fiscalía Anticorrupción ya se había personado en Baleares para requisar el expediente. La misma que hoy sigue aquí, iba a decir detrás mío, pero no tengo suerte, y ha abandonado, se ve que el hemiciclo, pero la misma que hoy sigue aquí presidiendo esta Cámara, para mayor vergüenza de todos. Señores del Partido Socialista, ya se pueden definir ustedes muy republicanos, pero realmente son los reyes de la corrupción. De la delictiva y de la política, que también hay que hablar de ella, porque también es corrupción asfixiar fiscalmente a los españoles para regar con subvenciones de todo tipo a chiringuitos y sindicatos que no existirían sin erario público. También es corrupción asfixiar al sector primario en nombre de la Agenda 2030. También es corrupción pactar con partidos como Bildu, que lleva a terroristas en sus listas electorales. También es corrupción ir de la mano de todos los enemigos de España, desde Marruecos a los separatistas. También es corrupción que 1/3 de los españoles no puedan escolarizar a sus hijos en su lengua materna, si esta es la oficial y común en toda España, y ustedes legislen para que no se pueda escolarizar en español. Es corrupción. Es corrupción que el Parlamento Europeo pida el cese de la inmersión lingüística en catalán y los socialistas voten en contra. Y voten en contra de que se sancione a los que acosan a los hispanohablantes en Cataluña, que son sus socios, los separatistas. No existe mayor corrupción política que actuar en favor de la secesión desde las propias instituciones del Estado. No hay mayor corrupción que amnistiar a unos políticos delincuentes a cambio de sus votos para ser presidente. Señor Bolaños, ¿hasta dónde va a llegar el Gobierno para librar de la cárcel a los socialistas implicados en casos de corrupción?
Gracias, señora presidenta. Mire, su pregunta se responde casi por sí misma. Le voy a recordar algunos de los estándares éticos que aplicamos en el Partido Socialista y le pido que me responda usted si esos mismos estándares los aplican ustedes y sus socios del Partido Popular. Nosotros pedimos responsabilidades políticas a personas que no están ni mencionadas en una causa judicial y lo hacemos. Y nosotros pedimos, como le pasó a la antigua directora de la Guardia Civil, que dimita una persona porque tiene a su marido imputado en una causa judicial. Eso es lo que hace el Partido Socialista. ¿Me puede usted decir si eso hace el Partido Popular con los que ustedes pactan gobiernos? Porque esos son los estándares éticos que aplica el Partido Socialista. Nada que ver con los que aplica la derecha y la ultraderecha. Señor Bolaños, es usted el que me responde a mí. En esta ocasión, sin embargo, le agradezco que no haya comenzado felicitándose a sí mismo, como hizo hace unos días en una rueda de prensa, pero tenga cuidado, porque los aprendices de tirano no toleran que haya dobles igual de narcisistas que él. Han degradado ustedes absolutamente todo. Han asaltado las instituciones, han vaciado la Constitución, se han lucrado en mitad de una pandemia y han diseñado leyes a la medida de violadores y de golpistas. No se han dejado nada, desde las formas parlamentarias hasta la independencia judicial. Jamás ha estado España gobernada por más excelentísimos sin excelencia y más señorías sin señorío. Por muchos títulos que les den, esos sillones jamás van a tener la honorabilidad del pueblo español, al que ustedes humillan todos los días con su chulería y sus oscuras prácticas. Son muy inquietantes todas las casualidades de los procesos judiciales que afectan al Partido Socialista. Hagamos un repaso. 7 casos de corrupción que comprometen al PSOE van a ser archivados por errores durante el proceso. Hay 3 piezas desgajadas de la causa de los ERE y otra causa por fraude de los cursos de formación. También ha sido archivado el caso Avales, que afectaban a más de 25 socialistas. Y lo mismo con el caso Isofotón. De los 40 investigados, 37 altos cargos de la Junta Socialista. No son las únicas causas, sino pregúntenle a la exdirectora de la Guardia Civil, otra afortunada. ¿Ocurrirá lo mismo con la mujer del presidente? Los errores judiciales se multiplican, los casos se archivan y los socialistas corruptos sonríen. Y si aún así resultan condenados, ustedes les indultan, porque trincar e indultar es la consigna del linaje al que ustedes pertenecen, el de una casta política privilegiada que se cree por encima de la ley. Los móviles del Tito Berni desaparecido de la caja fuerte de la policía. Los correos entre Interior y la empresa de Coldo eliminados. Nada nuevo en un gobierno que entierra un escándalo con el siguiente, donde los ministros filtran datos de los particulares para tapar su propia corrupción. Ustedes decían el otro día que no había nada más antipatriota que defraudar a Hacienda. Sí lo hay. Utilizar el dinero que pagan todos los españoles para pagar a los delincuentes. Eso sí es antipatriota. Señor ministro, no es suerte, es un partido político, el suyo, haciendo uso del Estado mediante un sistema de extorsión perfecto que ya solamente envidian las mafias. Publicación por parte del Consejo de Transparencia de más de 100 salarios de periodistas contratados por el ente público nos ha sorprendido el elevado salario que se paga a algunos de ellos para los pequeños resultados, los discretos resultados que obtienen sus programas. Entonces, a mí me gustaría saber exactamente a qué se deben estos emolumentos tan abultados, ¿no? Por ejemplo, hace un momento se hacía referencia al salario de la señora Silvia Inchaurrondo, más de 500.000 euros al año, que ha sido bastante polémico y bastante contestado para una persona que, además, al pertenecer y trabajar en un ente público, sería de agradecer que fuera neutral en sus opiniones y que elaborara programas que pudieran ser de grato contenido para todos, ¿no? Independientemente de su ideología política. Y, curiosamente, eso no es así, sino que todas sus intervenciones tienen un sesgo despreciativo hacia determinados sectores políticos. Y, por lo tanto, nos preguntamos qué es lo que lo justifica, como también qué justifica un salario tan abultado de 78.000 euros para Javier Ruiz, que es una persona que dirige un programa que también tiene unos discretos resultados de audiencia y que, además, durante bastante tiempo estuvo presentando un programa que se llama Las claves del siglo XXI, por el que cobró más de 105.000 euros y en una de sus ediciones, además, atacó a Vox hasta el punto de que tuvimos que querellarnos para defender nuestra posición. Sinceramente, señora Sánchez, creemos que este es un ente público y que, por lo tanto, el dinero público debe gastarse en cosas que realmente sean productivas. Y en este caso lo que vemos es que hay muchos periodistas que en la producción de sus programas cobran incluso más que el presidente del Gobierno.
Gobierno, lo cual nos parece absolutamente inapropiados y que desde aquí aprovechamos para pedirle que tome medidas para ajustar esos salarios a lo que debe corresponder a quienes trabajan en un ente público. Gracias. Muchos se preguntarán por qué en Televisión Española no hay un consejero de Vox y sí que hay un consejero del PNV y de Podemos, cuando Vox es la tercera fuerza política en el Congreso. Pues bien, esto sucede porque en 2021 don Pimpón, es decir, don Partido Popular y don Partido Socialista, pactaron repartirse los puestos de Televisión Española. ¿Ocurrirá lo mismo dentro de unos días? Solo ellos lo saben. Pero sería una vergüenza que el Partido Popular vuelva a pactar la renovación del Consejo de Administración de Televisión Española con el PSOE, excluyendo a Vox. Sería una auténtica vergüenza porque demostraría de nuevo que al PP le importa más los sillones que limpiar la porquería del Partido Socialista. La televisión española actual, donde hay 3 consejeros del Partido Popular, es un aparato de propaganda del Gobierno. Y todos sabemos que si hubiese un consejero de Vox, conoceríamos mucho más y mejor lo que sucede en los despachos de la dirección de Radiotelevisión Española. Y me acuerdo perfectamente lo que hizo uno de los consejeros propuestos por el Partido Popular nada más llegar al cargo. Se autoconcedió un programa de televisión y en su primer programa entrevistó entre risas a Pablo Iglesias. ¿Esa es la oposición que quiere hacer el Partido Popular dentro de Televisión Española en estos momentos? Muchos votantes están hartos de que el Partido Popular ningunee a Vox y se ponga de rodillas ante el Partido Socialista, ante esta banda de corruptos y de traidores a la unidad de España. Vamos a seguir explicando a los españoles que cualquier hecho histórico debe de ser materia de estudio, investigación e interpretación, y que las administraciones deben de garantizar a los ciudadanos los medios y el libre acceso a las fuentes para que con plena libertad se analice el pasado histórico sin recibir consigna, censura o condicionamiento alguno. Vamos a seguir explicando a los españoles que cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las libertades y derechos fundamentales que la Constitución reconoce, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada. Y vamos a seguir explicándole a los españoles que en su ley se recoge, entre otras, una idealización extrema de la Segunda República que pretende enlazar este periodo convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual, la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil, pero la relativización de los cometidos por el otro y la limitación de la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra. De modo que se trata de un texto que siembra la división y la confrontación sobre una tragedia fratricida mediante la imposición de un relato ideológico de parte.